descansemos y reposemos de nuestras obras, Señor, sabiendo que tú has hecho una obra, la cual, Señor, ha alcanzado a todos aquellos que creen en tu nombre. Gracias, Dios, por la oportunidad de venir a estudiar esta confesión de fe, la cual confesamos como hermanos, la cual nos ayuda a entender cuál es el camino que tú has dejado, cuál es el camino que tú has dejado en tus sagradas escrituras. Guárdanos en medio de este estudio y permítenos ver la gloria tuya, Señor, en tus santas escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como hemos estado viendo, hemos estado estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y hemos estado yendo a través de los diferentes párrafos que la confesión tiene. Para la semana anterior empezamos el párrafo 5 del capítulo 1 de la confesión, que es acerca de las Sagradas Escrituras, y pudimos ver cómo a través del recorrido de este capítulo tenemos diferentes implicaciones doctrinales con respecto a las Sagradas Escrituras y cómo éstas deben ser creídas y deben ser confesadas. Por eso tenemos una confesión. Como parte de el entendimiento de una iglesia confesional, tenemos el hecho de que nuestra iglesia, ¿verdad?, fue constituida por hermanos que reconocieron andar juntos en armonía para adorar al Señor como Él lo ha mandado. Y así fue constituida como una iglesia confesional. Es decir, que nos adherimos a una confesión histórica. Esta es nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta confesión cree fielmente en lo que el Señor dispuso y quedó registrado en Mateo 16, 18, donde Pedro hace una confesión. Y el Señor Jesús le recuerda a Pedro que sobre esa confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él mismo, Jesucristo, edificaría su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Tener una confesión es muy importante para la vida saludable de la iglesia. Nos ayuda a saber qué creemos como iglesia y cuáles doctrinas afirmamos juntos. Además, no solamente juntos, sino junto a la fe histórica, la cual fue fundada, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a saber si podemos avanzar juntos como hermanos en el camino de la gracia. Y hacemos un recordatorio de un pasaje que es Amós 3:3. ¿Quiénes lo buscan? Podemos buscar Amós 3:3. Algunos lo recuerdan. Es un pasaje muy comentado en las bodas, ¿verdad? Y dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de que el profeta Amós usa este pasaje para confrontar, ¿verdad? Es una pregunta hecha de forma retórica y confronta al pueblo de Israel, ¿verdad? Como no pueden, simplemente no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y nosotros como iglesia confesamos o tenemos como base de nuestra creencia esta confesión, la cual nos ayuda a saber qué cosas creemos y podemos caminar juntos. Por eso es importante que todos aquellos que se unen a la iglesia entiendan y tengan una visión de esta confesión que hacemos. En este pequeño estudio del capítulo 1 de nuestra confesión hemos ido a través de la historia de la confesión, un poco de cuál fue el panorama en medio de los bautistas particulares del siglo XVII, los cuales eran perseguidos por ser no conformistas y no unirse a la iglesia de Inglaterra. Mencionamos algunas de las confesiones que vemos aún en las Sagradas Escrituras, como creyentes desde el tiempo de la Escritura confesaron cosas y el Señor mismo les afirmó al hacer esas confesiones. Pedro fue uno, el eunuco etíope fue otro en Hechos 8. También vimos cómo la iglesia histórica, a través de estos 2000 años que lleva, ¿verdad?, ha confesado la verdad, apegándose a la palabra y rechazando el error y las herejías.
para eso también han servido las confesiones a través de la historia de la iglesia. Y es así como fuimos al párrafo 1. Uno nos ayuda a ver cómo es refutado el dogma católico con respecto al magisterio y la tradición, ¿verdad? Estos teniendo la Iglesia Católica un mayor lugar o un lugar más alto que las Sagradas Escrituras. Vimos cómo el primer párrafo nos habla de la revelación natural y la revelación especial, y nos da una base del propósito de las Sagradas Escrituras. Con ayuda de los párrafos 2 y 3 pudimos identificar cuáles son las Sagradas Escrituras, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento para el párrafo 2, y para el párrafo 3 excluye, ¿verdad?, los libros apócrifos. En el párrafo 4 empezamos a ver cuál es la autoridad de las Sagradas Escrituras y cómo esta autoridad es divina, o sea, ha sido inspirada, dice en nuestra Biblia, pero vimos cómo la palabra que se usa ahí es expirada, ¿verdad? Ha salido de la misma boca de Dios. Podemos ver ese mismo testimonio a la hora de ver Génesis 1, donde el Dios creador habla, ¿verdad? Y las cosas vienen al lugar. Ahora, yendo al párrafo 5, vemos cómo Dios autentica su palabra, concediéndole así autoridad divina, y cómo entonces debe ser creída por las iglesias que creen en Dios. ¿Verdad? Volvemos al párrafo 5 de nuestro capítulo 1 de la confesión y vamos a leerlo. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras y el carácter celestial de contenido y la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes. El fin que propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar la gloria a Dios, la revelación completa del único camino de la salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena apreciación y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Si bien vemos que el párrafo 5 está dirigido en contra del catolicismo romano, ya que el catolicismo romano afirma que la iglesia es capaz de dar un testimonio infalible de la Biblia. No, al contrario. Cualquier punto de vista que invista a la iglesia con una autoridad infalible debe ser inaceptable para los protestantes, para todos aquellos creyentes que afirman que las Sagradas Escrituras son nuestra regla de fe y vida. Los reformadores, en medio de este camino, en medio de este andar, se enfrentaron a un dilema. Una era afirmar, ¿verdad?, que la iglesia tenía toda la autoridad, y la otra era el extremo opuesto, los anabautistas, que tenían pretensiones en cuanto a la revelación directa. Ellos decían que tenían nuevas revelaciones, ¿verdad? Algo parecido a lo que tenemos hoy en día, en medio de nosotros. Tal vez no en nuestra iglesia, pero en otras iglesias alrededor. Entonces, ¿de qué manera podían autenticar la Biblia? Su dilema, el dilema de estos creyentes, los condujo a la Biblia y a la articulación de cuál es la autenticación que ella da de sí. Si bien los reformadores creyeron que el testimonio de la iglesia tenía cierto valor, fueron las excelencias divinas contenidas en las Escrituras, las cuales, aplicadas por el Espíritu Santo al corazón, las que fueron la autentificación genuina y efectiva de las Escrituras. Vamos a ir a los 3 puntos que en medio de este párrafo nos señalan cuál es la autenticación divina que contienen las Escrituras. Uno era el que vimos anteriormente en la clase anterior, el carácter de autenticación de la revelación general. Si bien vimos que la revelación general
Todo lo que está a nuestro alrededor da testimonio claro de que Cristo, de que Dios ha creado el mundo y de que existe, de que Él demuestra en medio de la creación su divino poder y su deidad, como también tenemos en las Sagradas Escrituras a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Vemos que ese carácter de la revelación general es autenticado por sí mismo, ¿verdad? No hay una autoridad superior que la misma creación, la cual da testimonio de Dios, de que Dios existe y Él ha creado todas las cosas. Vemos cómo la misma palabra de Dios también tiene ese carácter, porque ha salido de la boca de Dios, porque es revelación de Dios mismo, es por eso que tiene autoridad y por eso se autentica a sí misma. Según el concepto bíblico de la revelación natural, el hombre es siempre confrontado con la revelación divina. Por eso no tiene excusa. Dios en su revelación autentifica incesantemente ante el hombre y la criatura jamás puede escapar al Creador. La revelación natural o general se autentifica a sí misma porque es la revelación del Creador a la criatura que ha sido hecha a su imagen. La evidencia bíblica puede resumirse brevemente, como vimos en la exposición de hace unas semanas del Salmo 19, la creación afirma y tiene una voz y habla a los hombres que han sido creados por medio de la palabra de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que es una revelación inmediata, sin mediación. No hay un mediador entre lo que Dios ha dicho y lo que el hombre ve en medio de la creación. Lo que se conoce acerca de Dios se hace evidente en medio de la creación. No solamente vimos cómo no solamente la creación externa, sino aún las conciencias de los hombres acusan o excusan de acuerdo a esa revelación natural. Necesitamos de alguna manera dejar claro cuál es la fuerza del testimonio de las Escrituras. No es que los hombres puedan conocer a Dios, ni que conocen potencialmente a Dios, o que llegarán a conocerlo si usan correctamente su razón, sino más bien que los hombres se enfrentan inmediatamente a una clara e ineludible revelación del Dios vivo y verdadero. La evidencia para la autenticación de las Escrituras nunca recibe su peso apropiado o separado de la revelación natural. Si la revelación general es autenticadora, cuánto más la revelación especial, como está inscrita en la palabra o en la Biblia, debe ser autentificante. Porque el hecho es que la gran diferencia entre la revelación general y la revelación especial es que la revelación especial tiene un carácter mucho más directo y personal que la revelación general. En la revelación general, la creación nos habla de Dios. En la revelación especial, Dios mismo se acerca a nosotros directa y personalmente, hablándonos ya no de una manera verbal, ya no con imágenes, sino con palabras, ¿verdad? Directamente, dándonos una forma en la cual debemos creer. Entonces, si la revelación general, comparativamente indirecta e impersonal, se autenticó ante los hombres como revelación divina, entonces debemos pensar cuánto más es la revelación especial que habla directamente a los hombres acerca de qué deben creer acerca de Dios. Iremos también al punto 2 del párrafo 5, que es el carácter de autoautenticación de las Escrituras. Y aquí llegamos a un punto crucial en medio del párrafo 5. La Biblia en todas partes afirma que las Escrituras nunca deben ser vistas como una letra muerta, sino más bien como palabra viva de Dios. Podemos ir a Jeremías 23, 28 al 29.
que nos dice así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Vamos a otro pasaje, vamos a Lucas 16, 27 al 31. Lucas 16, 27 al 31. Esta narración está en medio de lo que el Señor cuenta entre el rico y Lázaro. El rico y Lázaro han muerto, y Lázaro se encuentra en lo que es llamado en medio de este pasaje el seno de Abraham, y el rico se encuentra en lugar de tormento. Entonces el rico le dice a Abraham, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Claramente en este pasaje vemos cómo Moisés y los profetas son suficiente testimonio de que Dios ha hablado. Hacen una referencia, el rico hace una referencia, que si alguno se levantara de los muertos y diere testimonio, entonces sí le creerán. Pero de nuevo Jesús narrando esta historia, nos da un punto muy crucial y fuerte acerca de que si no creen a la palabra de Dios, la cual ya ha sido revelada, entonces no hay forma de que crean. Por eso es importante saber que la regla de fe y vida del creyente es la palabra de Dios, no testimonios externos de ella, sino que la misma palabra de Dios da testimonio de sí misma de que es la palabra de Dios. Podemos ver otros pasajes como Juan 6:63, donde dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús nuevamente hablando de cómo su palabra es vida. ¿Verdad? Juan 6:63. También podemos leer Primera de Pedro 1, 23 y 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos cómo el testimonio de las Escrituras es de que son vivas, de que es palabra viva de Dios. Y tenemos otro pasaje, el Hebreos 4, 12 al 13. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si bien las Escrituras son claras de que son palabra viva de Dios y son autenticadas, ¿verdad? Como palabra viva de Dios, las Escrituras exigen, no piden, sino que exigen ser creídas y obligan a creer a todos los que las escuchan. No necesitan disertaciones razonadas o argumentos externos que se les agreguen. Las Escrituras son suficientes para garantizar la confianza en su veracidad que se requiere para la fe salvadora. Podemos ver pasajes como Deuteronomio 31, ¿verdad?
11 al 13. Que nos dan testimonio de esto. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo las referencias una y otra vez a la verdad de la palabra de Dios, al testimonio de la palabra de Dios, es una alerta, una instrucción, una exigencia de que el creyente escuche lo que en ella está contenida y así pueda creer y su fe sea aumentada. Juan 20:31, al final de el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, nos recuerda en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gálatas 1:8-9. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Nos hace referencia una vez más. Perdón, creo que tengo la cita. Vamos a leerlo. Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Diferente evangelio, ¿verdad? Otro testimonio que no el que ya tenemos en las Sagradas Escrituras. Si una persona no declara claramente que las Escrituras son suficientes para obligar a creer en y por sí mismas, que son testimonio de Dios, uno socava seriamente la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Si necesitamos testimonios externos o calificaciones externas, revelaciones nuevas para confirmar que las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios, socavamos la veracidad, socavamos la confianza que debemos tener en las Sagradas Escrituras. Calvino hace un ejemplo, un punto muy interesante. Dice con respecto a la pregunta, ¿cómo seremos persuadidos de su original divino? A menos que recurramos al decreto de la iglesia. Lo hace de forma retórica. Esto es como si alguien preguntara, ¿cómo aprenderemos a distinguir la luz de la oscuridad, el blanco del negro, el dulce del amargo? Porque la Escritura exhibe como clara evidencia de su verdad, como lo hacen las cosas blancas y negras de su color o las dulces y amargas de su sabor. Calvino nos deja ver cómo es fácil comprender para alguien que tiene vista, el comprender entre qué es luz y qué son tinieblas, entre qué es dulce y qué es amargo, ¿verdad? Pero ahora vamos al punto 3, el testimonio del Espíritu de las Escrituras. Dios autentica su palabra por su Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Es posible ver el verdadero significado de la doctrina reformada del testimonio del Espíritu Santo. Este testimonio del Espíritu Santo no es una apelación subjetivista o mística a una luz interior, sino que rechaza más bien todo gnosticismo y tiene su base objetiva en la autoautenticación de la Escritura, esas cosas que ya hemos leído anteriormente. También tenemos otro ejemplo de Calvino. Considere pues como una verdad innegable que los que han sido enseñados interiormente por el Espíritu tienen una completa
un completo consentimiento o autorización en la escritura y que ella se autentica por sí misma, llevando consigo su propia evidencia, y no debe ser ella objeto de demostración o de argumentos racionalistas, sino que obtiene el crédito que merece con nosotros por el testimonio del Espíritu. Y aquí puede surgir una pregunta. Si las escrituras se autentican a sí mismas, ¿cuál es la necesidad entonces del testimonio adicional del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y puede llevarnos a esa pregunta. Además, si se autentican a sí mismas, ¿qué pasa entonces con la incredulidad y la negación con la que tanta gente hoy en día alrededor de nosotros se encuentra? Bueno, estas preguntas nos llevan a discutir cuál es la necesidad del Espíritu Santo en la autenticación de las Escrituras. La causa o necesidad del testimonio del Espíritu Santo se puede resumir en una sola palabra: pecado. La depravación humana pervierte el esfuerzo intelectual humano. Recordemos que todos hemos caído y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y nuestro entendimiento de las cosas ya ahora no es como Dios nos los dio en el principio, en la creación, sino que bajo una tela, ¿verdad?, que nubla nuestra plena concepción de cuál es el Dios que ha creado el universo entero y el Dios que ha hablado su palabra a través de las Escrituras. La causa, esta hace que los hombres supriman la verdad y los ciega espiritualmente a la luz de la revelación divina. Romanos 1:21 nos da testimonio de esto, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y más bien su necio corazón fue entenebrecido. Este es el testimonio de las Escrituras, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21 también nos habla acerca de esto. Efesios 4, 17 al 21. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Una vez más, vemos cómo el testimonio de las Escrituras nos llama a prestar atención que el error por el medio del cual los hombres no les es permitido el tener un conocimiento racional de las Escrituras claro y sin pecado, es por su mismo pecado y por su misma dureza de corazón. El testimonio del Espíritu Santo, por lo tanto, tiene por naturaleza la eliminación de esa mala disposición ética que ciega al hombre a la luz de la revelación divina. El testimonio del Espíritu es una operación ética. Él remueve el velo que no nos deja ver la gloria de Dios a través de sus Escrituras. El testimonio del Espíritu Santo en los corazones de los hombres, dando testimonio de las Sagradas Escrituras, no consiste en una nueva revelación, sino más bien de un correcto ordenamiento en cuanto al pensamiento. Por eso es dado en la regeneración. Es lo contrario a lo que sucedió en el jardín con Adán y Eva, siendo engañados por la serpiente que les decía que serían dioses. Más bien, viendo con ojos ya bien abiertos, el creyente ve que hay un solo Dios, al cual deben todo honor, gloria y obediencia. La realidad del testimonio del Espíritu Santo puede demostrarse mediante dos líneas de argumento bíblico. El primero es que la Biblia enseña que si el hombre debe pensar correctamente, debe tener la razón ética. Podemos leer esto en el Salmo 101,
111, versículo 10. Donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Tenemos otros pasajes que nos dan igual testimonio de acerca de este principio de la verdadera sabiduría, que es el temor de Jehová. Podemos leer Proverbios 9:10, un pasaje bastante conocido. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 1:7 también, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También tenemos Proverbios 15:33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Y vamos a leer otro pasaje. Es Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. En este capítulo de Juan tenemos la interacción de Jesús con Nicodemo. Y aunque Nicodemo tiene algún conocimiento o algún entendimiento del que está frente a él, ha venido, dice, de Dios. Sabemos que has venido de Dios, le dice, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Aún así se encuentra alejado de la verdad, porque la confrontación que el Señor Jesús le hace es que necesitas nacer de nuevo. Y continuando ese pasaje, llegamos a los versículos 19 al 21, los cuales dicen, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fe, temor, el hacer la voluntad de Dios, el arrepentimiento, todas estas cosas se producen en los pecadores por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esa obra regeneradora del Espíritu Santo es la misma que da testimonio de que estas son las Escrituras, de que la Biblia son las palabras que han salido de la boca de Dios. Los pasajes que dan esta afirmación son bien conocidos. Y hemos ido a través de algunos de ellos. Pero también tenemos, en segundo lugar, varios pasajes que afirman directamente que es el Espíritu Santo quien nos permite ver y comprender la verdad espiritual. Un pasaje que hemos citado muchas veces es el de Mateo 16, donde Jesús, Mateo 16, 17, donde Jesús le responde, ¿verdad? Entonces les respondió Jesús, esto es una respuesta a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos pasajes como 1 Corintios 2, 14 al 16. 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El testimonio de las Escrituras es claro que acerca de la necesidad del Espíritu Santo en las vidas de los hombres para confirmar que esta es la palabra de Dios, quitando, ¿verdad?, la mancha que el pecado ha dejado en los corazones de los hombres y así crecer a una correcta visión de lo que el Señor ha dejado, no solamente en su creación, no solamente en las conciencias de los hombres, sino también en el testimonio escrito de su palabra. Es importante notar, en conclusión, que todo el esfuerzo por descubrir algún testimonio externo de la Biblia es erróneo, ya sea que ese testimonio se busque en una iglesia infalible o en un experto histórico. Esto es así por varias razones. En primer lugar, puesto que Dios ha hablado y la Biblia es en sí misma la palabra viviente de Dios, el testimonio más elevado posible es el testimonio que la Biblia da de sí misma. En segundo lugar, suponer que es necesaria una subsiguiente revelación divina para atestiguar esta revelación divina requeriría que esta segunda revelación divina necesite una tercera revelación divina y que esta tercera revelación divina necesite una cuarta revelación divina. Entonces, cuando hablamos de la autoridad o de la autenticación de las Sagradas Escrituras, tenemos que saber que ellas se autentican a sí mismas porque han salido de la boca de Dios y son en sí mismas el testimonio que Dios ha dejado de su palabra. Si la Biblia, como la voz de Dios desde el cielo, no da fe de sí misma, ninguna cantidad de voces desde el cielo será suficiente para dar fe de ello. Ya leímos el pasaje, ¿verdad?, de Lucas 16, 29 al 31, donde Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. En tercer lugar, la entidad a la que se apela para dar fe de la Biblia tiende a reemplazar a la Biblia como autoridad práctica de uno. En otras palabras, aquello a lo que apela para atestiguar la Biblia tiende a convertirse en el canon real de quienes apelan a ella. Esto sucede en detrimento de la Biblia. Esta observación es ciertamente confirmada por la apelación del catolicismo romano a la autoridad eclesiástica. La historia de este movimiento muestra que una y otra vez la apelación del catolicismo romano a la iglesia como último estándar de verdad ha sucedido una y otra vez en detrimento de la Biblia. Poner a la iglesia como la autoridad por sobre la Biblia erosionó la autoridad de la Biblia. Esto es así porque en cada una de estas apelaciones, la palabra de Dios deja de ser la norma absoluta. Más bien, para nosotros la Biblia debe ser atestiguada a través de sí misma. Por lo tanto, es útil distinguir lógicamente entre la autoridad de la Biblia entre nosotros y su autoridad en sí misma. Siempre debe recordarse que en ambos casos, la palabra en su testimonio hacia nosotros, a través del Espíritu y en sí misma, deriva su autoridad de una sola causa, y esta es que es palabra de Dios. Carlos Hodge hace una afirmación con respecto a esto. Voy a leer un par de ellas en su teología sistemática. Dice: aunque la enseñanza interior del Espíritu o experiencia religiosa no sustituye a una revelación externa y no es parte de la regla de fe, es, sin embargo, una guía invaluable para determinar lo que enseña la regla de fe.
Es necesario el testimonio de las Sagradas Escrituras, confirmando en el corazón de los creyentes que estas palabras han salido de la boca de Dios. Otra cita de Hodge dice: el esfuerzo no es hacer que las afirmaciones de la Biblia armonicen con la razón especulativa, sino más bien sujetar nuestra débil razón a la mente de Dios, como se revela en su palabra, y por su espíritu en nuestra vida interior. Vamos a continuar con el párrafo 6. Y vamos a leerlo. Dice: todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Este párrafo número 6 de capítulo 1 de nuestra confesión, se dirige a la suficiencia de las Escrituras. ¿Y qué es la suficiencia? Bueno, primero debemos definir en la doctrina de la confesión acerca de la suficiencia de las Escrituras. Nótese que en primer lugar, lo que no se afirma acerca de la suficiencia de las Escrituras. Claramente, la suficiencia de la Escritura no significa que todo lo que necesitamos saber acerca de los asuntos mencionados en esta confesión que hacemos se declara explícitamente en la Escritura. No todas las cosas que creemos acerca de las Escrituras son explícitas. Hay cosas implícitas en las Escrituras, las cuales debemos creer porque se encuentran, dice nuestra confesión, necesariamente contenidas. La confesión de Westminster, que es de los presbiterianos, usa una diferente frase. Dice: o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Escritura. Ciertamente se expande un poco más y habla acerca de que puede deducirse de las Escrituras. Cuando creo que los bautistas particulares cerraron un poco la brecha de deducir cosas que están externas, y por eso la confesión bautista usa necesariamente contenida en las Sagradas Escrituras. Es evidente, en segundo lugar, de la definición de la confesión, que la suficiencia de la Escritura no implica una omnisuficiencia. La suficiencia siempre debe referirse a algún propósito. Y la primera pregunta en este asunto debe ser siempre: ¿suficiente para qué? ¿Para qué son suficientes las Escrituras? Si bien el tema de la naturaleza exacta del propósito para el cual las Escrituras son suficientes, lo veremos más adelante, debe quedar claro que la suficiencia de las Escrituras se establece con mucho cuidado. Y por ende, afirmamos que la Biblia no es suficiente para todos los propósitos imaginables. Las Escrituras, por ejemplo, no son suficientes como un libro de texto en matemáticas, o de biología, o de español. La suficiencia de las Escrituras no significa que todas sean necesarias para el propósito de aprender geometría o álgebra, ¿verdad? Los teólogos de Westminster confesaron su fe en la suficiencia de las Escrituras, pero no en la omnisuficiencia de ellas. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cuál es el propósito para el cual las Escrituras son suficientes? La suficiencia de las Escrituras
no es ni más ni menos que su suficiencia para lograr los propósitos de la revelación redentora. Seguramente esto está claro en la declaración calificativa de la confesión, donde dice que todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Esto es decir, lo que debemos creer y cómo entonces debemos vivir. A menudo se dice que las Escrituras son suficientes para mostrarnos el camino de la salvación, y esto es susceptible a ser malinterpretado. Hoy en día, particularmente, debido a la mentalidad minimizadora en el exterior que intenta reducir el camino de salvación a sus elementos más básicos. Hay quienes se preguntan, ¿qué es lo mínimo que debo creer de la Biblia para poder ser salvo? Y ese no es el propósito de las Escrituras. Seguramente debe quedar claro que la comprensión de la suficiencia de las Escrituras es una desviación de la comprensión, que esta suficiencia, voy de nuevo. Seguramente debe quedar muy claro que tal comprensión, o sea, que la comprensión anterior minimizadora de la suficiencia de las Escrituras es más bien desviarse de la comprensión histórica de la Reforma. Todo lo necesario para su propia gloria, salvación del hombre, la fe y la vida. Esto es mucho más, por ejemplo, que las 4 leyes espirituales. Tenemos que tener claro que lo que se afirma al afirmar todo lo necesario para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, es todo lo necesario para la redención del hombre, tanto individual como persona, como colectivamente, en toda la esfera ética y religiosa de la vida. Está hablando no solamente de la salvación del hombre, sino en la forma en que el hombre vive en la comunidad eclesiástica también. Debemos reflexionar sobre esta afirmación al recordar el área de la religión y la ética es la esfera suprema de la vida y el conocimiento humanos. Tomamos cada vez más conciencia acerca de la magnitud y el valor de esta doctrina usando la suficiencia de las Escrituras o haciendo uso de ellas. Las Escrituras no son un libro de texto de biología, como vimos anteriormente, pero brindan suficientemente las perspectivas éticas y religiosas básicas para cualquier ciencia biológica adecuada. La Biblia no es suficiente para todo lo que hacemos, pero habla suficientemente de todo lo que hacemos en cuanto a la gloria de Dios, en cuanto al camino de la salvación y el camino del deber del cristiano. Sam Waldron nos da un ejemplo de un estudiante universitario de ingeniería. Dice, su Biblia es insuficiente como libro de texto para sus clases de cálculo, biología, francés, pero le muestra el camino del deber durante un día común, como un martes típico. Dice, le enseña a orar y leer la Biblia por la mañana, a ser diligente y perspicaz en sus estudios, a desviar la mirada cuando alguna universitaria seductora pasea por la biblioteca mientras él está estudiando. Le proporciona un registro infalible de la creación y la historia de la redención. Este registro establece ciertas fronteras o límites que lo guían en su estudio de biología y de historia. Cualquier teoría de la historia o biología que contradiga las declaraciones históricas de la Biblia, él, como un creyente, la rechazará apropiadamente. Así, si bien la esfera ético-religiosa del conocimiento humano es distinta de otras esferas, es básica para todas y cada una de ellas. Hemos subrayar otro punto con referencia a la suficiencia de las Escrituras. Es históricamente hablando el más básico. La suficiencia de la Biblia significa su única suficiencia. Es suficiente para lograr los propósitos de la revelación redentora, sin necesidad de ser complementada con nuevas revelaciones.
Esto como haciendo referencia a lo que algunos anabautistas decían acerca de haber recibido nuevas revelaciones. O es suficiente, contrario a las tradiciones de hombres, como aquellas tradiciones extrabíblicas que proclama la Iglesia Católica Romana. Es este y ningún otro punto de vista de la suficiencia de las Escrituras que debe demostrarse ahora. La revelación redentora originalmente dada por Dios seguramente debe considerarse suficiente para los propósitos para los cuales fue dada. Pensar de otra manera es impugnar la sabiduría de Dios. A este argumento teológico debe agregarse el dato específico de la Escritura que afirma claramente que en la revelación redentora inscrita poseemos una revelación suficiente de la voluntad de Dios. No es sorprendente que la afirmación clásica de la suficiencia de las Escrituras se encuentre en un pasaje crucial para otros atributos de las Escrituras, como lo es 2 Timoteo 3, 15 al 17. Vamos a él. Un momento. Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta afirmación explícita de que las Escrituras contienen toda la sabiduría necesaria para nuestra salvación nos da una luz sobre esta cuádruple utilidad que las Escrituras enumeran aquí por el apóstol. Estas seguramente implican que las Escrituras son un manual suficiente para el joven pastor Timoteo. Este joven pastor se enfrentó a una serie desconcertante de necesidades en Éfeso que exigieron a su vez muchos tipos de ministerio. A menudo Timoteo debió haberse preguntado, ¿cómo voy a enfrentar estos múltiples desafíos? La afirmación de Pablo es en el sentido que las Escrituras pueden equipar a Timoteo como pastor para cada ministerio que está llamado a desempeñar. Esta es la afirmación del versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto nos asegura que las Escrituras no son simplemente o moderadamente útiles para el hombre de Dios, sino completamente suficientes para todas sus necesidades como hombre de Dios. Debemos además entender que cuando esta palabra nos habla del hombre de Dios, esta frase es utilizada en las Escrituras como aquellos que tenían la vocación o el don de pastorado, llamados a pastorear una iglesia. Es lo que quiere decir hombre de Dios. Pero a la vez podemos ver que si las Escrituras son suficientes para aquel hombre de Dios, el cual debe llevar a la iglesia de Dios a caminar hacia Él, también son suficientes para cualquier persona que no deba llevar esa labor. La suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad de la enseñanza del Espíritu. Esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras no son una excusa para el orgullo intelectual. Más bien nos muestran la necesidad de la oración. Las Escrituras no son suficientes ni claras para el que está desprovisto del Espíritu. Más bien la confesión afirma, sin embargo reconocemos que la iluminación interior del Espíritu de Dios es necesaria para la comprensión salvadora de las cosas que se revelan en la palabra. La suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad del sentido común, más bien presupone la razón natural
en aquellos a quienes se dirigen las Escrituras. Tal razón es en sí misma la creación de la palabra de Dios. La confesión asume esto cuando reconoce que hay algunas circunstancias concernientes al culto de Dios y al gobierno de la iglesia, las cuales son comunes a las acciones en medio de las sociedades humanas. Y estas deben ser ordenadas más bien a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según reglas generales de la palabra que deben siempre observarse. Hermanos, llegaremos hasta el párrafo 6 en esta mañana. Si el Señor lo permite, podemos continuar luego con los siguientes párrafos de la confesión. Damos gracias al Señor por la oportunidad de ir a nuestra confesión y quedamos así despedidos para el culto a las 10:30. Que el Señor les bendiga, hermanos.